La lluvia finalmente había amainado, dejando tras de sí un aire húmedo y el leve aroma de la tierra del desierto de Arizona flotando en la brisa. Jack Thompson, a sus 55 años, seguía luchando con una sección rota de la valla cuando el sonido familiar de unos pasos le hizo levantar la vista. Max, su pastor alemán de 7 años, llevaba varias horas desaparecido, algo que rara vez ocurría desde que la pareja se había mudado a esta espaciosa propiedad en el remoto campo. El corazón de Jack pareció detenerse ante la escena que se presentó ante él. Max no había regresado solo. Detrás del perro empapado y cubierto de barro, había dos pequeñas criaturas de color marrón amarillento, también empapadas y embarradas, que tropezaban tras él. Dos cachorros de Tión, de no más de 6 u 8 semanas, que parecían agotados y asustados. «¡Santo cielo!», exclamó Jack, dejando caer el martillo. Después de 30 años, trabajando en centros de rescate de animales salvajes, los reconoció inmediatamente como leones africanos de pura raza, un hallazgo extremadamente raro en esta región. Maxi se detuvo a unos 10 pasos de Jack, mirando a su amo con ojos agotados y orgullosos. Los cachorros de león se derrumbaron inmediatamente en el suelo, jadeando pesadamente, con barro incrustado en su delicado pelaje. Cuando Jack se acercó, ocurrió algo inesperado. Max gruñó suavemente, un sonido que nunca antes había emitido hacia Jack. Se movió hacia un lado, colocándose entre Jack y los cachorros de león. El mensaje era claro. Estaban bajo su protección. Jack retrocedió, observando las huellas embarradas. Se dio cuenta de que Max debía de haber seguido el rastro a lo largo del arroyo que se había desbordado debido a las fuertes lluvias. Años de experiencia le decían que esos cachorros no pertenecían a ese lugar. Debían de haber venido de algún lugar más lejano y en circunstancias inusuales. La mirada afilada de Jack barrió los alrededores, buscando cualquier señal de una leona u otros leones. Pero solo se oía el silbido del viento entre los arbustos de cholla y el sonido del agua corriendo por el arroyo cercano. Era evidente que estos cachorros habían sido abandonados o se habían perdido, y Max los había encontrado de alguna manera. Abrió la puerta del cobertizo que había sido convertido en taller e hizo un gesto a Max. Sorprendentemente, los cachorros de león parecieron entenderlo. Se pusieron en pie tambaleándose y siguieron a Max al interior. Jack sacó su teléfono y llamó a Sarah Rives, una antigua compañera de la Agencia de Protección de la Fauna Silvestre. «Jack, no te lo vas a creer», dijo Sarah después de escuchar la historia de Jack. «Acabamos de recibir un informe sobre un camión de transporte ilegal de animales que volcó al intentar cruzar el arroyo inundado a unos 8 kilómetros de tu casa. La policía encontró algunos animales, pero muchos siguen desaparecidos». Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Jack. Los traficantes de animales salvajes, la plaga contra la que había luchado durante toda su carrera, debían de estar intentando transportar ilegalmente a estos cachorros. La lluvia y la crecida del agua habían creado una oportunidad única de escape para estas pequeñas criaturas. Cuando Sarah se ofreció a ir a recoger a los cachorros inmediatamente, Jack miró a Max. El perro se había tumbado a su lado y lamía el barro de su pelaje con notable dedicación. «Sarah, creo que tenemos un problema», dijo Jack. «Max los ha adoptado como si fueran suyos». Jack le explicó que Max había establecido un vínculo protector con los cachorros y que separarlos inmediatamente podría causarles estrés a ambos. Con su amplia experiencia con animales, convenció a Sarah de que le dejara cuidar de ellos temporalmente, unos días, hasta que fueran lo suficientemente fuertes como para ser transportados. Sarah accedió a regañadientes, pero advirtió que solo era una solución temporal. 3 días, Jack, y necesito que me mantengas informado a diario. Después de colgar, Jack comenzó a buscar en sus viejos armarios los suministros necesarios. Sacó algunos biberones para carnívoros, un botiquín básico y mantas gruesas. Con el cuidado de un cirujano, preparó un espacio cálido y seguro en un rincón del cobertizo, extendiendo las mantas más suaves que pudo encontrar. Cuando regresó, Jack encontró a Max que ya había colocado a los cachorros en un rincón donde estaban protegidos y calientes. El perro estaba limpiando el barro de su pelaje con movimientos suaves y pacientes, como los de una madre. Leo y Theo, nombres que Jack pronto les daría, se habían quedado dormidos por el cansancio, con sus diminutos cuerpos acurrucados junto a Max en busca de calor y seguridad. Jack observaba a Max cuidar con ternura a los cachorros de león y se preguntaba si 3 días serían suficientes. Mirando los ojos firmes de Max, Jack supo que el perro había tomado una decisión y nada parecía poder cambiarla.
La primera noche transcurrió en constante vigilancia. Jack durmió en el viejo sillón del cobertizo, despertándose al menor ruido, listo para intervenir si fuera necesario, pero Max tenía la situación perfectamente bajo control, satisfaciendo todas las necesidades de los cachorros con un instinto natural asombroso. Cuando Leo se despertó y comenzó a gemir de hambre, Max despertó inmediatamente a Jack y lo llevó hasta el biberón preparado. El amanecer del desierto se filtraba por las rendijas de la puerta, anunciando un nuevo día. Jack se despertó y vio que Max había llevado a Leo y Theo al exterior, enseñándoles cómo hacer sus necesidades en los lugares adecuados, un comportamiento que Jack nunca pensó que un perro pudiera enseñar a los leones. «Muy bien, viejo amigo», dijo Jack a Max mientras el perro llevaba a los cachorros de vuelta. «Tenemos 3 días, hagamos que valgan la pena». Jack transformó el cobertizo en un hogar temporal para los 2 cachorros de león utilizando su experiencia para comprobar su estado de salud y cuidarlos. Estaban deshidratados, hambrientos y aterrorizados, pero, afortunadamente, no tenían heridas graves. Max se negó a abandonar a los cachorros, incluso saltándose las comidas para quedarse con ellos. Jack observó en silencio cómo Max lamía el barro del pelaje de los cachorros, los animaba a comer la comida que Jack había preparado y les enseñaba a jugar con seguridad en el suelo húmedo. En el cobertizo, Jack puso nombre a los 2 cachorros de león. Al más grande, de ojos afilados y pelaje más oscuro, lo llamó Leo. Al más pequeño, más activo y aventurero, lo llamó Theo. Ambos respondieron a sus nombres al cabo de unos días, lo que sorprendió a Jack por su inteligencia. Los días siguientes trajeron una imagen que Jack nunca había presenciado en su larga carrera. Max no solo cuidaba de Leo y Theo, sino que también les enseñaba. El perro guiaba pacientemente a los cachorros para que aprendieran a caminar por los charcos, a moverse en el barro sin hundirse e incluso a limpiarse después de jugar. Leo y Theo comenzaron a imitar muchos de los comportamientos de Max, desde la forma en que se tumbaba hasta los sonidos que emitía. La segunda mañana, con el sol aún bajo en el horizonte del desierto, Jack se despertó y encontró a Max enseñando a Leo a acechar. El perro estaba escondido detrás de un pequeño arbusto en el patio, con solo los ojos y las orejas asomando. Leo, tratando de imitar a su padre, también estaba tumbado, aunque su técnica era torpe. Theo, que no tenía paciencia para esta lección, corría por todas partes, con la cola golpeando constantemente el suelo, arruinando cualquier intento de esconderse. Jack comenzó a anotar sus observaciones en un viejo cuaderno, dándose cuenta de que se trataba de una oportunidad única para investigar el comportamiento entre especies, algo poco documentado en la ciencia. Tomó fotos y vídeos mientras Max enseñaba a Leo a acechar y, de repente, lanzarse hacia adelante para atacar una vieja almohada. Theo, siempre más enérgico, a menudo interrumpía la lección saltando en medio, lo que obligaba a Max a empezar de nuevo con paciencia. En la tarde del tercer día, justo en la fecha límite que Sara había fijado, regresó para comprobarlo. Cuando Jack la llevó al cobertizo, la sorpresa se reflejó en su rostro. Leo y Theo ya no eran criaturas asustadas y débiles, sino que se habían vuelto ágiles y curiosos. Corrían alrededor de los pies de Sara, explorando a la nueva visitante con la curiosidad natural de los leones, pero siempre manteniendo una distancia segura, una lección que Max les había enseñado. Nunca había visto nada igual, admitió Sara, observando a Max enseñar a Leo y Theo a cruzar un charco sin salpicar. No solo los está cuidando, les está enseñando a ser leones. Jack sonrió, pero sabía que se había acabado el tiempo. Supongo que ahora te los llevarás. Sara volvió a mirar la escena que tenía ante sí, Max guiando pacientemente a Theo para que se lavara bien la cara, mientras Leo se concentraba en un escarabajo, practicando las habilidades de acecho que acababa de aprender. Algo especial estaba sucediendo allí, algo que ella, con toda su experiencia con la vida salvaje, nunca había presenciado. Creo que podemos alargar un poco el tiempo, dijo Sara tras un silencio. Se están desarrollando bien y hay algunos expertos que estarían muy interesados en lo que está pasando aquí. Pero Jack, entiendes que esto no es una solución a largo plazo, ¿verdad? Jack asintió. El mejor que nadie entendía que Leo y Theo eran leones, no mascotas. Algún día se convertirían en depredadores poderosos y peligrosos, incapaces de vivir para siempre en su cobertizo. Sara accedió a prolongar el tiempo una semana, con la condición de que un veterinario examinara la salud de Leo y Theo. Jack aceptó encantado, sabiendo que, con cada día que pasaba, el vínculo entre Max y los cachorros se hacía más profundo.
El veterinario, un hombre mayor llamado Martin, a quien Jack conocía desde sus días en el centro de rescate, lo visitó al día siguiente. No pudo ocultar su asombro al ver a Max y a los dos cachorros de león. En 40 años de práctica, nunca había visto algo así, dijo, observando a Max enseñar a Leo y Theo a beber agua de un cuenco sin derramarla. Enseñando a Leo y Theo a beber agua de un cuenco sin derramarla. No es solo instinto protector. Tu perro les está enseñando, Jack. Les está transmitiendo conocimientos. El doctor, Martin, confirmó que Leo y Theo estaban perfectamente sanos y se desarrollaban bien. De hecho, comentó que incluso se estaban desarrollando mejor que los cachorros de león de la misma edad que había examinado en zoológicos y reservas. Quizás hay algo en el método de crianza de Max que podríamos aprender, dijo antes de irse, dejando a Jack con más preguntas que respuestas. La semana de extensión se convirtió en 2, luego en 3. Leo y Theo crecieron rápidamente y sus pequeños cuerpos comenzaron a mostrar gradualmente los contornos de los poderosos depredadores en los que se convertirían. Jack convirtió parte del patio trasero en una zona de juego segura para ellos, con troncos para trepar y una pequeña piscina para aprender a nadar. Una tarde, cuando Leo y Theo llevaban unas 6 semanas desde su llegada a casa de Jack, fue testigo de un momento increíble. Max había colocado un conejo de juguete atado a una cuerda que Jack podía tirar en el centro del patio. El perro se tumbó en el suelo, indicando a Leo y Theo que hicieran lo mismo. Luego, Max se acercó lentamente a la presa, paso a paso, deteniéndose cada vez que el conejo de juguete se movía. Jack tiró suavemente de la cuerda. Leo aprendió la lección inmediatamente, imitando cada movimiento de Max con una precisión asombrosa. Theo, como de costumbre, estaba demasiado emocionado para ser un paciente, saltando constantemente de su escondite y haciendo que la presa escapara. Jack tiró con fuerza de la cuerda. Max no mostró ninguna decepción. Con paciencia, llevó a Theo de vuelta a la posición inicial, a veces llevando suavemente al travieso cachorro por el cuello, tal y como haría una leona con sus cachorros. Después de muchos intentos, Theo finalmente aprendió la lección de la paciencia y los tres cazaron con éxito al conejo de juguete. Jack lo documentó todo, creando un registro detallado que esperaba que algún día ayudara a los esfuerzos de conservación y rehabilitación de la vida silvestre. Se dio cuenta de que lo que Max estaba haciendo podía aportar nuevos conocimientos sobre cómo cuidar a los animales huérfanos para que pudieran volver a la naturaleza. Cada día traía nuevas lecciones de Max. El perro parecía entender que Leo y Theo no eran cachorros, sino especies completamente diferentes con sus propias necesidades e instintos. Ajustó su método de enseñanza para adaptarse a su naturaleza de leones, fomentando el comportamiento depredador natural a través de juegos cuidadosamente diseñados. Leo, con su carácter más centrado y cuidadoso, se convirtió rápidamente en el mejor alumno de Max. Este cachorro aprendió a moverse en silencio, a acechar sin ser detectado e incluso a utilizar el entorno que le rodeaba para camuflarse. Theo, aunque más activo e impaciente, también aprendió lecciones importantes sobre el trabajo en equipo y la coordinación en la caza. Lo más extraño era cómo Max les enseñaba los límites y las reglas. Estableció un sistema de disciplina suave pero eficaz, utilizando gruñidos suaves para advertirles cuando se pasaban de la raya o jugaban demasiado bruscamente. Cuando Leo y Theo comenzaron a mostrar signos de mayor fuerza, Max les enseñó a controlarse, una lección invaluable para criaturas que eventualmente se convertirían en depredadores alfa. Sara siguió visitándolos, al principio semanalmente, luego cada 2 semanas, traía comida adecuada y documentaba el desarrollo de Leo y Theo. Cada vez que venía, se sorprendía por su progreso y el vínculo cada vez más profundo con Max. Los investigadores no lo creerían si no lo documentara todo, le dijo a Jack después de ver a Max enseñar a Leo y Theo a nadar en una pequeña piscina que Jack había cavado en el jardín. Esto desafía todo lo que sabemos sobre el comportamiento animal. Cuando los cachorros tenían unas 10 semanas, comenzó a producirse un fenómeno interesante. Empezaron a enseñar a Max. Leo, en particular, llevaba a Max a lugares que quería explorar o le enseñaba al perro técnicas instintivas de caza que parecía conocer de forma natural. Theo, con su carácter más sociable, invitaba a Max a participar en juegos que inventaba, a menudo relacionados con saltar y perseguir. Jack se dio cuenta de que no se trataba de una relación unidireccional, sino de un intercambio genuino, una familia poco convencional con una dinámica compleja y respeto mutuo. Max no era solo un sustituto de su padre. Se había convertido en parte de la pequeña manada de leones, y Leo y Theo lo habían aceptado como un miembro más de la familia.
Se había convertido en parte de la pequeña manada de leones, y Leo y Theo lo habían aceptado como un miembro más de la familia. Una tarde, cuando Leo y Theo tenían casi 3 meses, Jack recibió una llamada de Sara. Su voz sonaba más seria de lo habitual. «He hablado con el doctor Rodríguez de la Reserva Sonora», dijo. «Han preparado una zona especial para Leo y Theo. Ya son lo suficientemente grandes para trasladarse al lugar al que pertenecen, Jack». Jack miró por la ventana, donde Max estaba enseñando a Leo y Theo a acechar entre los arbustos del desierto. El perro se había convertido en un padre paciente y sabio, y los cachorros se habían desarrollado excepcionalmente bajo su guía. Pero Jack sabía que Sara tenía razón. Leo y Theo eran leones, no mascotas. Necesitaban vivir entre los de su especie, aprender a ser leones de verdad. «Mañana», dijo Sara, con voz suave pero firme, «iremos por la mañana». Sara dijo, con voz suave pero firme, «iremos por la mañana». Después de colgar, Jack salió al patio, donde Max seguía entrenando a Leo y Theo. Bajo el atardecer del desierto, observó a estas 3 criaturas. Un perro que había encontrado un nuevo propósito y 2 cachorros de león que habían encontrado un padre inesperado, y se preguntó si Max podría entender por qué sus hijos adoptivos tenían que marcharse esa noche. Jack no podía dormir. Oía a Leo y Theo jugar en el cobertizo, los suaves gruñidos de Max cuando hacían demasiado ruido. Se preguntaba si esa era su última noche juntos, y, si era así, si Max lo sabía. Jack sabía que, por muy especial que fuera el vínculo entre Max y los cachorros, Leo y Theo estaban creciendo rápidamente y pronto se harían demasiado grandes y peligrosos para tenerlos en casa. Al mismo tiempo, el vínculo entre Max y ellos se había vuelto demasiado profundo como para ignorarlo. Tras una noche inquieta, Jack ideó una solución. A la mañana siguiente, llamó a Sara y le propuso un plan audaz. Un proceso de transición gradual en el que participaría Max. Jack utilizó todos sus contactos en la industria y su amplia experiencia para convencer a Sara de que no se trataba de una idea descabellada. Podría ser un nuevo método que beneficiaría tanto a Leo como a Theo y, al mismo tiempo, proporcionaría datos valiosos para los esfuerzos de conservación. «Quiero que convenzamos a la reserva para que pruebe un programa especial», explicó Jack. «Max y yo participaremos en el proceso de reintegración de Leo y Theo. Los llevaremos a la reserva para visitas cortas, lo que les permitirá familiarizarse con el nuevo entorno y con otros leones, al tiempo que mantienen su vínculo con Max». Sara se mostró escéptica al principio, pero después de revisar las notas y los vídeos que Jack había recopilado durante las últimas 3 semanas, comenzó a ver el potencial de este plan. Prometió discutirlo con las autoridades de la reserva. Una semana más tarde, llegaron buenas noticias. La reserva natural cercana aceptó probar el programa especial que Jack había propuesto. Con la experiencia de Jack en fauna silvestre y adiestramiento de animales, junto con los convincentes datos sobre el vínculo entre Max y los cachorros, la reserva vio una oportunidad única para investigar el comportamiento social de los leones. El proceso de transición comenzó de inmediato. Jack y Max llevaron a Leo y Theo a la reserva para visitas cortas, inicialmente de solo unas horas. Al principio, los cachorros estaban ansiosos en el nuevo entorno y se mantenían cerca de Max. Pero poco a poco, con el ánimo de Max, comenzaron a explorar el área más amplia de la reserva e incluso a interactuar con otros leones que vivían allí. Lo sorprendente fue cómo Max se adaptó a su nuevo papel. En lugar de intentar mantener a Leo y Theo a su lado, parecía comprender que su misión era ayudarles a integrarse en su nuevo mundo. Les animaba a participar en actividades con otros leones, manteniéndose al margen para observar desde la distancia e interviniendo solo cuando era necesario. Los investigadores de la reserva comenzaron a documentar todo, asombrados por la inteligencia emocional de Max y la capacidad de adaptación de Leo y Theo. Se dieron cuenta de que, aunque habían sido criados por Max, los 2 cachorros aún conservaban sus instintos de leones. Incluso es posible que hubieran aprendido algunas habilidades de Max que no podrían haber aprendido de otros leones. Tras 4 meses de perseverancia, Leo y Theo se habían adaptado por completo a la vida en la reserva. Habían crecido mucho y ya no eran los cachorros diminutos que Max había traído a casa cubiertos de barro. Se habían integrado con el de los demás leones de la reserva, aunque los investigadores observaron que mostraban algunos comportamientos únicos, quizá un legado de su época criados por Max. La reserva, impresionada por la implicación de Jack y su profundo conocimiento del comportamiento animal, lo invitó a ser asesor especial de un nuevo programa de investigación sobre el uso de perros en la crianza de animales salvajes huérfanos.
La historia de Max y los dos cachorros de león se convirtió en un caso de estudio que proporcionó nuevos conocimientos sobre la capacidad de formar vínculos entre especies y su impacto en el desarrollo de la fauna salvaje. Durante su última visita, en una tarde lluviosa, Jack y Max se quedaron fuera del recinto de los leones, observando a Leo y Theo jugar en el barro con otros leones. Se habían convertido en leones jóvenes sanos, fuertes y seguros, muy diferentes de las pequeñas criaturas asustadas que Max había llevado a casa. Cuando Max ladró suavemente, Leo y Theo se detuvieron y levantaron la cabeza. Miraron hacia Max y Jack, con los ojos brillantes al reconocerlos. Después de un momento, corrieron hacia la valla, no en actitud agresiva, sino con evidente alegría, como dos cachorros de león torpes siguiendo a Max aquel primer día. A Jack se le escapó una lágrima por la mejilla. Max aquel primer día, a Jack se le escapó una lágrima por la mejilla. No por tristeza, sino por darse cuenta de que a veces los lazos más profundos se forman en las circunstancias más inesperadas. Y el amor verdadero no consiste en aferrarse, sino en saber cuándo soltar para que aquellos a quienes amas puedan convertirse en la mejor versión de sí mismos. Max, de pie orgullosamente junto a Jack, parecía entenderlo también. El perro miró a Leo y Theo por última vez, luego se dio la vuelta, listo para irse a casa. Su trabajo había terminado. Había salvado 2 vidas, las había criado y ahora sabía cuándo soltarlas. De camino a casa, Jack puso la mano sobre la cabeza de Max. «Lo has hecho muy bien, viejo amigo», le susurró. El perro apoyó la cabeza en la mano de Jack y miró hacia el horizonte, donde el sol se ponía detrás de las lejanas montañas del desierto, creando un nuevo día, un nuevo comienzo para todos.